Bueno, vamos a pasar al siguiente estilo. ¿Okay? El siguiente estilo, que puede dar mucho que hablar, es el estilo cliente-servidor. ¿Ya? Entonces, fíjense, ¿en qué se basa el estilo cliente-servidor? Bueno, se basa en el hecho de que tengo, en este caso del lado derecho, un servidor o un conjunto de servidores, ¿okay?, que realizan cierta función. Y del lado izquierdo tengo un cliente o un conjunto de clientes que se conectan a ese servidor por medio de alguna red o de algún mecanismo de red, ¿ok? Le envían peticiones a ese servidor y el servidor responde con ciertas respuestas, ¿ok? O sea, los clientes envían ciertos estímulos, los servidores responden de cierta manera, ¿no? Y de alguna forma esto es parte de todo lo que es nuestra arquitectura web, nuestra arquitectura, nuestro internet, digámoslo así, moderno, nuestra web moderna. ¿Por qué? Porque lo que vamos a tener, y lo vamos a ver más adelante un poquito, es que vamos a tener servidores de este lado que lo que hacen es servir páginas web. Y clientes de la izquierda que lo que hacen es pedir páginas web. O sea, a la izquierda tengo un cliente que dice, mira, yo quisiera ver el index .html. Y el servidor agarra y dice, epa, hay alguien aquí que quiere ver el index HTML que yo tengo, yo voy, consigo ese documento, ese index HTML y ¡plum!, se lo devuelvo al cliente, ¿vale? Pero esto evidentemente no aplica solo para la web. Fíjense lo que está haciendo, por ejemplo, Magic Root. Entra a la perfección en un esquema cliente-servidor. O sea, ellos tienen aquí un servidor que maneja la lógica del juego, la lógica de los usuarios, las partidas, etc. Y tienen un cliente que lo que hace es que se conecta por la red y le dice, hey, mira, yo soy fulano de tal, mi nombre es fulano de tal. Y el servidor dice, ok, yo autentico que tú eres fulano de tal. El cliente dice, yo quisiera registrar una partida. ¡Pum! Entonces el servidor dice, ok, hay una partida que tú registraste que está en espera de que alguien se conecte para jugar. Y por ahí viene otro cliente y dice, mira, yo quisiera conectarme a esta partida. Y el servidor dice, ok, yo te conecto a esa partida y entonces pueden empezar a jugar. Y todas las interacciones, el hecho de que un jugador envíe una carta, ponga una carta, o de que un jugador gane o pierda, lo que sea, se transforman o se reducen en mensajes que los clientes le envían al servidor y en respuesta que el servidor genera al cliente. De nuevo van a ver que la arquitectura web se monta sobre esto y es muy similar a esta con algunos cambios, ¿no? Ok, teniendo eso claro, ¿qué podemos hablar o qué podemos decir de esto? No podrá haber en algún momento si dos clientes mandan un mensaje a la vez, por lo menos si están jugando o algo, no habrá problemas ahí. Si son 3 millones de clientes o más. Bueno, depende. Si dos clientes, por ejemplo, están en la misma partida, ahí tú tienes que hacer bien la sincronización del lado del servidor. Pero si tienes clientes distintos, o sea, si tienes partidas distintas, quizás eso no sea tanto el problema. Sí, o sea, obviamente, hay que, fíjense en lo que está planteando Andrés, o sea, puede suceder que dos clientes en el mismo momento envíen el mismo mensaje, o envíen dos mensajes contradictorios, o lo que sea. Y esos dos mensajes van a llegar al servidor potencialmente al mismo tiempo. Entonces allí pueden generarse inconsistencias, sí, pueden generarse inconsistencias si ese servidor está mal programado, pero eso ya es un detalle de cómo tú programas el servidor. Lo mismo, disculpa, si se ponen a pensar, puede suceder aquí. Puede suceder que dos módulos distintos generen mensajes incoherentes al mismo tiempo. O sea, allí puede estar sucediendo algo, ¿ok? Si los módulos están bien programados, uno debería, digámoslo así, asegurarse de que eso no afecte el resultado. Y por lo menos la lógica del juego en el servidor no pondría toda esa comunicación de una manera. Fíjense, aquí hay cosas muy interesantes. Aquí hay cosas muy interesantes como, por ejemplo, uno puede empezar a evaluar o a pensar qué es lo que corre en el servidor y qué es lo que corre en el cliente. ¿Se dan cuenta? Y ahí empiezan las cosas delicadas. ¿Por qué? Porque uno puede agarrar y uno puede tirar toda la lógica, la puede tirar al servidor. El problema de lanzar toda la lógica al servidor y de hacer clientes tontos, entre comillas,
Es que si la lógica es muy compleja, eso representa en el servidor espacio en memoria y representa tiempo de ejecución. Y eso puede representar un problema. O uno puede, por ejemplo, tratar de lanzar toda la lógica hacia los clientes y hacer un servidor muy limpio, muy simple, que simplemente se encarga de serializar y de guardar la información en la base de datos. Pero ¿eso qué problema me trae? Poner la lógica en el cliente. Se puede quedar quieto. Totalmente. Imagínense que esto es un sistema de banco. ¿Okay? O sea, es un sistema que básicamente lo que hace es que hace transferencias bancarias. Para hacer transferencias bancarias yo tengo dos cuentas, la cuenta origen y tengo la cuenta destino. Para que la transferencia sea válida, si nos inventamos unas reglas de negocio muy básicas y yo tengo una cantidad de dinero X que voy a quitar de la cuenta origen y voy a añadir a la cuenta destino. Para que la transferencia sea válida, la cuenta origen tiene que tener una cantidad de dinero Y y Y tiene que ser mayor que X. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Si yo pongo a correr esta validación del lado del cliente, pues puede pasar que algún hacker malintencionado comente esto, tenga $100 en su cuenta o 100 bolívares en su cuenta y trate de transferir $10 millones a otra cuenta. Si comentaron esta validación y lo pudo hacer porque la validación está del lado del cliente, el hacker efectivamente va a poder hacer la transferencia. Porque a lo mejor las únicas instrucciones que les va a mandar el cliente al servidor van a ser: mira, ponme el valor de la cuenta Y en tanto, y ponme el valor, perdón, de la cuenta O, y ponme el valor de la cuenta B en tanto. El servidor no hace validaciones, el servidor simplemente recibe esas instrucciones y él dice: ok, la cuenta Y me la dejas en $100, la cuenta D me la pones en $10 millones y nadie se va a quejar. ¿Ok? Ahora, si esa lógica de la transferencia la pongo en el servidor, donde a lo mejor no me la pueden hackear, al menos no tan fácilmente, quizás el mensaje que le va a mandar el cliente es decirle: mira, de la cuenta O transfiéreme $10 millones a la cuenta D. Y el servidor va a recibir el mensaje, va a decir: este tipo quiere transferir de la cuenta O $10 millones a la cuenta D. ¿Qué va a hacer? Va a levantar la cuenta O, a levantar la cuenta D, va a verificar si esta condición se cumple y como no se cumple, ¡pum!, rebote. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la lógica está del lado del servidor. Entonces empiezan los problemas. ¿Dónde ponemos la lógica? ¿Ok? ¿Dónde ponemos la lógica? Entonces, bueno, depende de los niveles de seguridad que quieran. ¿Sí? Esa es la razón, lo vamos a ver más adelante, por las cuales uno nunca debe confiar en la validación de los campos de un formulario en una aplicación web, confiar en la validación hecha en JavaScript. ¿Se dan cuenta? Uno no puede confiar en eso porque yo puedo en el navegador simple y llanamente desactivar el JavaScript. O peor aún, puedo falsificar la petición web sin ni siquiera pasar por el navegador. ¿Ok? Entonces, si uno confía en el validador en JavaScript, lo más probable es que me lleve una desagradable sorpresa cuando venga alguien y me viole el sistema y me ponga datos que no debería tener. Pero uno siempre tiene que validar esos datos y esa información sensible en el servidor, donde uno sabe que el usuario, por lo menos, a menos que se hackee la máquina, ¿okay?, que eso ya es otro nivel, el usuario no puede, digámoslo así, alterarme las validaciones. Por ejemplo, si uno está haciendo un juego de póker donde manejan dinero, lo más probable es que las validaciones, los pasos de dinero, etcétera, el determinar quién gana la mano, bla bla, está en el servidor. Está en el servidor. ¿Ok? Si ustedes están haciendo un juego de póker donde no se maneja dinero real, quizás se pueden dar el lujo de poner muchas de esas cosas en el cliente. Pero lo que están es distribuyendo la carga del servidor entre los distintos clientes. ¿Por qué se pueden dar el lujo? Bueno, porque lo peor que puede pasar es que caiga un tramposo en la mesa de póker y la gente se moleste y se vaya. ¿No? Y de hecho, todo esto que les estoy diciendo, por ejemplo, en los juegos multijugador, léanse cosas tipo Counter-Strike, etc. Tengo mucho tiempo desconectado un poco de ese mundo.
Son cosas que hay que considerar porque están los famosos cheats, donde pues dependiendo de la información que uno tiene en el servidor y de la lógica que uno puede inyectar en el cliente, uno puede hacer cosas como por ejemplo que el personaje apunte automáticamente a los enemigos y bueno, ¿ok? En el caso de tener varios servidores, ¿cómo hace uno para ver, o sea, cómo distribuir esos clientes que van llegando? Bueno, eso, por ejemplo, fíjense que podemos hablar de escalabilidad aquí, ¿ok? Podemos hablar de escalabilidad porque podemos decir, fíjense que si yo tengo un servidor, en principio, un servidor por razones de hardware, él va a tener cierta cantidad máxima de usuarios o de peticiones posibles que puede manejar, ¿ok? Ahora, esto es interesante porque esto escala de la siguiente manera. Supónganse que un servidor puede manejar 1000 peticiones o 1 millón de peticiones al día. Y resulta que ustedes se dan cuenta que están llegándoles 2 millones de peticiones al día. Lo que tienen que hacer es montar otro servidor espejo de este y buscar la manera de distribuir la carga entre los dos servidores. Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, ahí entra en juego la arquitectura de red, ahí entra en juego balanceo de carga, hay un montón de cosas que quizás se salen un poco de la parte de ingeniería de software y arquitectura de software. Te estás metiendo mucho más con la arquitectura del hardware, de la red, etc. Pero en principio lo que tú estás diciendo, por ejemplo, o sea, hay varios estilos. Tú puedes decir, bueno, cuando me llegan las peticiones del cliente 2, el cliente 2 yo siempre lo reboto al servidor N, por ejemplo. Entonces, siempre que me llega una petición del cliente 2, ¡pum!, lo reboto al servidor N. Eso implica que hay un servidor que siempre maneja la petición de un cliente particular. Ojo, a lo mejor el día siguiente vino ese mismo tipo, ese cliente 2, se conectó y hoy el día siguiente lo está manejando el servidor 1, ¿no? O sea, eso depende del momento en el que estoy abriendo, digamos así, la sesión. Otro estilo, por ejemplo, es que estos servidores comparten todos la misma información y entonces cuando llega una petición de un cliente hay alguien aquí que decide quién es el que tiene menos carga en ese momento y rutea la petición a ese servidor. Entonces puede suceder que algunos mensajes lleguen al servidor 2 y otros lleguen al servidor 1 y así sucesivamente dependiendo de quién tiene la menor carga en ese momento. Profe, una forma sencilla de repente tener los servidores cuando uno se da cuenta de que ya uno no es suficiente. Por ejemplo, que al momento de conectarse decida por cuál servidor se va y cada servidor sea independiente de los datos. O sea, si está en el servidor 1 sabe que tiene, por ejemplo, en el caso de nosotros, ciertas cargas particulares. Si te vas al servidor nuevo, es como un servidor que a lo mejor puede ser. No, porque, ojo, espérate un segundo. Tú puedes tener a lo mejor los múltiples servidores compartiendo una misma base de datos. ¿Ok? Y si resulta y pasa que el acceso a la base de datos está limitante, o sea que está sobrecargando mucho la base de datos, tú puedes montar un clúster de base de datos atrás, donde tienes múltiples servidores de base de datos, todos replican la misma información, ¿se dan cuenta? Y entonces se hace el balanceo de carga hacia las conexiones de los sistemas de gestión de base de datos, pero todos mantienen la misma información. ¿Qué significa? Significa que cada vez que yo voy a ejecutar una inserción, por ejemplo, la inserción se ejecuta en todos los sistemas de gestión de base de datos. Pero si quiero hacer una consulta, la consulta puedo decidir sobre cuál sistema de gestión de base de datos hacer. Entonces, bueno, hay distintas estrategias. Eso asume un sistema donde tienes menos inserciones que consultas. Quizás si tienes algo al contrario, tengas que implementar algún otro tipo, alguna estrategia. ¿Okay? Entonces, de esa manera, tú garantizas que independientemente del servidor al que te conectas, siempre vas a tener tus cargas. ¿Okay? Ojo, yo nunca he jugado World of Warcraft, pero lo que entiendo del asunto es que ustedes tienen varios servidores y ustedes se pueden conectar a los distintos servidores. ¿Alguien ha jugado World of Warcraft aquí? ¿Sí? O sea, me puedo conectar a distintos servidores y independientemente al que me conecto, mi personaje sigue siendo el mismo. No. Pero inclusive en los servidores oficiales. Hermano, no paga por cambio de servidores. Ah, bueno, ok. Ahí yo tenía una confusión de arquitectura entonces. Ok, bueno. Pero piénsenlo en estos términos. Imagínense que ustedes quisieran hacerlo de forma transparente. ¿Qué tendrían que hacer? Tendrían que garantizar que la base de datos sea compartida entre los servidores. Bueno, ese detalle de World of Warcraft es interesante saber. No lo conocí. Okay. Bien. Lo que yo decía, que nuestro servidor arranca de cero.
Sí, en ese caso, si tuvieses ese esquema, a menos de que pidas un cambio de servidor, como plantea Jesús, y tendrías que arrancar de cero con otro personaje. Entonces, Bueno, sería eso, ¿no? Uno se mete en cualquier cuadro, sería eso mismo acá. pero la analogía que yo quería hacer, ¿sí? Es, imagínense, sí, ok, que yo me puedo conectar a distintos servidores y conservo mi personaje, pero a lo mejor yo puedo chatear o yo puedo hablar solo con la gente que está conectada a ese servidor. ¿Sí me siguen? Porque eso es a nivel de servidor. Profe, ya no sería igual de lento si por lo menos agarramos unos servidores y nos ponemos a compartir la información, no sería lo mismo. No necesariamente. Una cosa es compartir información y otra cosa es compartir carga de procesamiento. La lectura que da es como manejar la base de datos, las peticiones de cada uno de los servidores. Por ejemplo. ¿Ok? Entonces, de nuevo, o sea, ojo, tú no puedes crecer solo en servidores y dejar la misma pobre base de datos allá atrás aguantando todos los golpes. Tú tienes que buscar una manera de hacer crecer también la base de datos, o sea, generar clústeres de base de datos o cosas así, porque eventualmente si no colapsas. Por lo menos un ejemplo así de alguien que utilice varios servidores. Google. O sea, de cajón. Imagínate a Google con un solo servidor, eso es imposible. ¿Okay? Google tiene miles de servidores regados a lo largo del mundo. No sé el número exacto, de hecho está secreto. ¿Okay? Las ubicaciones de los servidores son secretas. Pero ellos tienen muchos servidores regados a lo largo del mundo. Entonces, dependiendo inclusive desde donde tú te estés conectando, ellos pueden decidir qué servidor te atiende. ¿Okay? Dependiendo inclusive de eso. Piensa en esto, Google, Facebook, cualquier aplicación web grande que tenga que escalar, de cajones hay múltiples servidores. Si uno quiere, por lo menos si nosotros queremos hacer que nuestro juego funcione sin la web y todo, sin tener que estar en local host, ¿qué es lo que tiene que hacer uno? Comprar un servidor, instalar el juego en ese servidor y hacerle publicidad y rezar de que te lleguen los clientes. Eso es lo que tienes que hacer. ¿Okay? O lo que podríamos hacer aquí es montarlo en sistemas. Eso tenemos varios semestres diciendo vamos a montar las aplicaciones en sistemas y nunca las terminamos montando. Pero bueno, generalmente al final del semestre todo el mundo sale corriendo. Sí, se acabó el semestre, ¿no? Y entonces el negrito que tiene que montar las aplicaciones es este que está aquí. No funciona de esa manera. Pero podríamos agarrar sistemas, pedir permiso, lo que sea, y montar la aplicación en sistema y hacemos publicidad en la facultad para que la gente la use. No, pero también se podría crear un servidor local con un equipo pequeño. Sí. No, O sea, ya, pero lo único que habría que buscar es una IP fija. porque si no, no se podría comunicar afuera. Sí, o sea, fíjense que ahí empiezan a suceder dos cosas. Uno se da cuenta que no es solo implementar el software, sino que también es ver cómo lo voy a desplegar. Cómo voy a hacer que ese software después llegue a los clientes. Y ahí empiezan todos estos problemas logísticos que estamos conversando y discutiendo. Vale. Bien, no sé si alguien tiene alguna pregunta respecto al patrón, porque nos salimos de tema un poco. A ver, ¿qué otra cosa le podemos sacar el jugo aquí? Fíjense algo. Esa red que está ahí en el medio no necesariamente es algo seguro. ¿Okay? Yo puedo tener allí gente que está espiando, que está viendo los mensajes que están volando por esa red. Entonces, dependiendo de las necesidades, probablemente si estoy trabajando con una aplicación bancaria, toda esa conexión va a ser un canal encriptado. Para evitar que un tercero, vía Secure Socket Layers o algo así, para evitar que un tercero pueda mirar y olfatear el tráfico que está yendo y pueda obtener información. Ya eso de por sí es peligroso. Decir cosas como que mira, la dirección de fulano es esta. Y mira, el tipo tiene 10 millones en la cuenta. Eso es información. Vamos a secuestrarlo. ¿Sí me sigue? ¿Ok? Entonces, bueno, uno tiene que, cuando uno utiliza estas arquitecturas, establecer mecanismos que permitan garantizar la seguridad. Por ejemplo, si ustedes van a hacer una autenticación login y password, ustedes deberían asegurarse de que el password no viaje plano por la red en texto. Porque si el password viaja plano por la red y alguien lo ve, les hackearon el password. Entonces, además de tener, por ejemplo,
ejemplo, un canal encriptado, hay distintas estrategias de autenticación que evitan que el password viaje en plano por la red. Muy simples que uno puede muy fácilmente implementar. Vale. ¿Alguna otra pregunta o algún otro comentario al respecto? Fíjense, le hemos sacado cosas de seguridad, le hemos sacado cosas de escalabilidad, ¿okay? Quizás de mantenibilidad. Bueno, ahí uno empieza y uno agarra y dice, si el cliente está bien escrito y si el servidor está bien escrito, eso es mantenible. Pero ya no depende tanto del patrón, sino de cómo esté hecho el cliente. Profesor, una pregunta, ¿por qué Ajax? A veces, ¿por qué aplicar Ajax ahí? Ajax es otra cosa. Déjame avanzar un paso, porque esta es la arquitectura cliente-servidor, esto no es la arquitectura web, si te pones a pensar. Las siguientes láminas creo que caen a lo obvio, déjame ver. Bueno, aquí hay algunas ventajas. Y las siguientes láminas podemos discutir eso cuando caemos en arquitectura web, lo vuelves a sacar a colación. Fíjense, o sea, yo puedo tener, cuando yo digo que tengo, por ejemplo, un cliente liviano, cuando la lógica de la aplicación está solamente del lado del servidor. O puedo tener un cliente pesado cuando la lógica de la aplicación está parcial o totalmente del lado del cliente, y ya hemos discutido un poco las ventajas y las desventajas de ese caso en particular. ¿Okay? Y la otra arquitectura en la que podemos pensar que está basada en la cliente-servidor es, por ejemplo, la arquitectura web. Y ahorita entonces vamos a hablar de la arquitectura web clásica y después podemos discutir un poquito sobre Ajax para que yo tenga clara esa visión. ¿Okay? La arquitectura web, ¿cómo funciona? Ustedes tienen un computador que lo pueden ver como el cliente. O sea, dentro de una arquitectura cliente-servidor. Y en ese computador ustedes tienen un programa corriendo. Ese programa es el navegador web. Entonces, el navegador web en realidad es el cliente dentro de la arquitectura cliente-servidor. Y entre el servidor y el cliente, ese navegador web se comunica utilizando un protocolo bien definido. Y ese protocolo se llama HTTP, Hypertext. Bueno, HTTP Hypertext. La última P es de protocol, la segunda T, pregúntenme exactamente de qué es. Pero me siguen la idea, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, el cliente le solicita al servidor, utilizando ese protocolo HTTP, un archivo en particular. Y el servidor lo que hace es que busca en su disco duro ese archivo y se lo devuelve al cliente. Y ese archivo es una página web. En principio, cuando nace la web, y para entender Ajax hay que entender un poquito, o sea, hacia dónde va, hay que entender un poquito de dónde viene, ¿sí? La idea inicial era algo extremadamente simple. La idea inicial es, qué bonito sería poder tener un libro, por ejemplo, tener un documento almacenado en algún lugar. Y que ese documento esté en un formato especial, que me permita definir vínculos, por eso es que se llama hipertexto, ¿okay? Que me permita definir vínculos. De manera que yo le pueda pedir a un computador, por ejemplo, el índice del documento. Y el índice del documento no es más que un conjunto de vínculos a las distintas partes del documento. Entonces yo puedo hacer un clic en un vínculo y eso me muestra, va al servidor de nuevo, pide el documento correspondiente a ese vínculo y me devuelve ese documento y me lo visualiza. Y en ese documento yo puedo tener otros vínculos a otras partes y a otras partes y a otras partes. Pero lo que trato de decir es que alguien tuvo que haber escrito ese documento. ¿Sí me sigue? Ese documento está escrito en un formato que se llama HTML. ¿Ok? Y entonces vino alguien, escribió ese documento y lo puso en el disco duro en algún lugar del servidor. Y si, por ejemplo, resulta que hacen clic en un vínculo y alguien se olvidó de poner ese HTML en el sitio correcto, el servidor les dice, ups, no lo pude encontrar. Así de simple. Lo que trato de decir, se dan cuenta que es información estática. Si alguien quiere que el texto en esos documentos cambie, alguien tiene que venir y cambiar el texto. Imagínense que, no sé, que tengo una página de una empresa y estoy mostrando las ganancias de la empresa en los últimos 10 años. Entonces muestro un documento con una tabla donde tengo los últimos 10 años y las ganancias de la empresa, por decir algo. Si yo quiero el año que viene mostrar el de este año, alguien tiene que venir a abrir ese HTML, editarlo, añadir una fila en la tabla y poner eso, el número allí. ¿Okay? O sea, es potencialmente estático.
Con el tiempo, no sé si estará por aquí más adelante, sí. Con el tiempo, a alguien se le ocurrió, alguien dijo, epa, ¿qué tal si en vez de servirte solo documentos estáticos, cuando tú me invocas, cuando tú me pides el index HTML, o cuando tú me pides el reporte.html, yo no es que voy a irme al disco duro, ¿ok? Y voy a buscar ese archivo y te lo voy a dar así tal cual como está en el disco duro. No, vamos a hacer algo interesante. Vamos a buscar la manera de que cuando me pidan ciertos URLs en particular, yo lo que hago es que en vez de ir a disco a buscar el documento, corro un programa. ¿Se dan cuenta? Ejecuto un programa y ese programa, de alguna forma mágica, se encarga de construir un HTML. ¿Ok? O sea, ojo, el HTML ya no se genera estáticamente, sino que lo genera un programa. ¿Cómo lo genera? Bueno, no sé, a lo mejor genera números aleatorios y genera una tabla de números aleatorios. Estas fueron las ganancias de la empresa el año pasado y la competencia rascándose la cabeza y volviéndose loca de por qué esos son los números. O a lo mejor, fíjense, puede ir a una base de datos y puede decir, bueno, a ver, dame la lista de todas las facturas del año 2010, suma todos los ingresos y ese numerito resultado es el que pongo en la columna de la tabla correspondiente. Cuando cierre el año 2011, a lo mejor el sistema automáticamente, la siguiente petición que entre, el programa dice, epa, pero ya cerró el 2011, estamos a 1 de enero del 2012, así que yo puedo, además de calcular el del 2009, el del 2008, el del 2000, bla, 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 también puedo calcular el del 2011, lo calculo y lo muestro. O sea, es dinámico, ¿ok? Es un programa que genera ese HTML dinámicamente. Y eso fue un gran paso, de alguna forma. Fue un gran paso, ¿por qué? Porque pasaron de ser documentos estáticos a documentos que se generaban en base a información que iba cambiando con el tiempo. Entonces, fíjense, algo que se diseñó y se pensó para servir documentos estáticos, de golpe se empezó a utilizar para servir documentos dinámicos. Y al servir documentos dinámicos, la cosa se empieza a volver interactiva, porque ya puedo tener usuarios que dicen, no, yo quiero los reportes desde el 2009 solamente hasta el 2010, o desde 1970 hasta 1980. ¿Ok? Entonces, en función de esos parámetros de entrada, ese script que corre toma ciertas decisiones y genera cierto HTML. El resultado fue que ese diseño inicial de este lenguaje de marcas empezó a ya no ser, digámoslo así, ya no satisfacer todas las necesidades y este concepto de HTML empieza a evolucionar muy rápido y en algunos casos muy anárquicamente. Entonces, lo que ustedes conocen como web es usar cosas como HTML, como HTTP, protocolos de ese tipo, usarlos en contextos y de formas para las cuales no fueron diseñados. ¿Sí me siguen? O sea, el tipo que inventó HTML, que inventó la web en principio, jamás imaginó las formas en que hoy íbamos a utilizar este tipo de cosas. Ya estoy llegando a ellas, poco a poco. ¿Okay? Por ejemplo, en el navegador hay algunas páginas que dicen, las páginas en vez de llamarse HTML se llaman CGI. O sea, el navegador cuando encuentra, el servidor cuando encuentra un HTML sabe que va a disco y se lo devuelve como una página estática. Pero cuando encuentra un CGI en el URL, él se da cuenta que tiene que correr, ¿ok?, un programa que está en disco en tal lugar que se llama reporte CGI, que ese es el que genera la página web resultante, ¿ok? O en el caso de Echo, hay un server, el servidor se da cuenta que cuando él recibe una extensión .echo, ¿por qué? Porque nosotros lo definimos en el web XML, si se acuerdan, eso se puede cambiar. Ustedes le pueden poner HTML ahí si quieren. Pero el servidor se da cuenta que cuando él recibe un echo, él tiene que buscar ese servlet y tiene que invocar ese servlet, y ese servlet es el que va a generar el HTML que responde a esa petición. Después viene Ajax. ¿Qué fue Ajax? Fíjense que a pesar de que yo tengo páginas web que se generan dinámicas, sigue habiendo aquí un protocolo petición-respuesta. El cliente pide, el servidor procesa y el servidor responde. El cliente pide, el servidor procesa y el servidor responde. Cuando uno ve esas aplicaciones web tradicionales,
cuando uno hace clic en Submit, lo que uno ve es que la página completa se recarga. Porque uno le hizo un submit, envió una petición al servidor, el servidor la procesó y nos regresó un HTML completo. ¿Se dan cuenta? Entonces el navegador lo que hace es que él empieza a mostrar el HTML que está viniendo del servidor. Y como se lo está jalando byte a byte, el tipo lo va cargando lentamente porque bueno, la red está lenta y a lo mejor muestra una imagen y muestra una tabla y después crece y todos han estado en esa situación. ¿Okay? El concepto de Ajax dice, cambia un poco el paradigma y dice, no, esa interacción, petición-respuesta, esa forma en que suceden las cosas es muy lenta. Pero el concepto de Ajax lo que hace es que dice, yo voy a buscar la manera de enviarle al servidor una consulta, una petición. Sigue habiendo una petición-respuesta. Pero el servidor me va a enviar una pequeña respuesta en lugar de enviarme una página completa. Y con esa pequeña respuesta, lo que yo voy a hacer, en lugar de recargar completa la página del navegador, lo que yo voy a hacer es, la página actual la voy a alterar, la voy a modificar. ¿Ok? Porque ustedes saben que el HTML, bueno, es un conjunto de HTML, de tags, ¿ok? Y entre esos tags hay a lo mejor, qué sé yo, un table que tiene TRs y que tiene PDs, etc. ¿No? Entonces hay tecnologías que están implementadas en JavaScript y los navegadores permiten que ustedes agarren desde el navegador con JavaScript y construyan una tabla. El JavaScript es el que agarra el modelo del documento y va añadiendo los TRs y los TDs sin necesidad de un servidor. ¿No? Entonces lo que hacen es que ustedes le envían una petición al servidor, el servidor le revuelve cierta información y lo que ustedes hacen es que con esa información en JavaScript, la página actual, sin tener que recargarla completa, la reescriben. La reescriben, pero no la recargan completa. Entonces eso da la sensación de que la página no cambia. Si ustedes ven una aplicación con Ajax, ustedes hacen clic y la página no refresca. Simplemente hay ciertas partes de la página que se modifican. Háganlo con eco. Si prueban con eco, ustedes hacen clic y salió un elemento más. Apareció tal pantalla, pero la página pareciera que no refresca. Y se pueden dar, cuenta de eso con el botón hacia atrás. Agarren una aplicación en eco, abran Google, por ejemplo, para tener una página, luego abran la aplicación en eco, hagan varias cosas dentro de la aplicación en eco y denle hacia atrás. Les va a devolver a Google, porque todas esas cosas que hicieron dentro de la aplicación de Eneco sucedieron en esa misma página, no fueron páginas subsecuentes que corrieron una y otra vez. Y ojo, ¿no? Hay todo un debate de usabilidad. ¿Cómo debe responder el botón hacia atrás en aplicaciones Ajax? Hay gente que dice el botón hacia atrás debe morir. Y hay gente que dice el botón hacia atrás tenemos que hacer magia, porque es que hay que hacer magia para soportar el botón hacia atrás en aplicaciones Ajax, porque el usuario está acostumbrado a que el botón hacia atrás funcione. Entonces, bueno, ese es otro debate. ¿Se dan cuenta? Fíjense que la historia, si ustedes entienden esto, tienen la programación web agarrada de la mano. Porque todo es la misma cosa. Con distintos nombres, con distintos lenguajes, con distintas... Pero es la misma cosa, es el mismo principio. Yo estoy aburrido de esto, les soy sincero. A mí me da fastidio hacer una aplicación web a esta altura. Porque realmente no hay nada nuevo. ¿Bien? Y la otra cosa bonita de esta historia es que fíjense... yo no sé realmente, a ver, creo que ARPANET es de los 60, una cosa así, o sea, el HTML, no sé, tendrá 40 años. Ojo, ¿no? Estoy lanzando números de memoria, ¿no? Fíjense todo lo que una idea muy puntual y muy simple generó y en todo lo que evolucionó. O sea, la historia a mí me parece genial por eso. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Ninguna. Te resuelves un poco la duda sobre Ajax, ¿ok? Por lo menos aquí en Venezuela, cuando tú vas a crear una página web, o sea, todo depende de CanTV. Porque por lo menos CanTV le brinda servicio intercable y le brinda servicio Movistar. Depende, pero los servidores no los tiene CanTV. CanTV te da la comunicación. Tú te conectas por intercable. Intercable tarde o temprano llega a CanTV y llegas al servidor destino, pero ese servidor de destino no está en las instalaciones de CanTV. Te lo puede estar dando un hosting en algún otro lugar, pero sí, toda la comunicación aquí pasa por CanTV.
Entonces, Pero eso, disculpa, ya es a nivel de arquitectura de red. Como la forma en que está estructurada la red en Venezuela, toda la comunicación pasa por CanTV. Si se te cae CanTV, no pasas, ¿ok? Pero esa es la arquitectura de red. Los servidores, por ejemplo, no sé, a ver, alguna aplicación que sepamos que quizás tenga base en... Es difícil, la mayoría de las aplicaciones importantes en Venezuela tienen base en Miami, seguramente, o servidores en Estados Unidos, porque mucho tráfico también pasa por ahí. O sea, hasta donde yo sé, ojo, aquí puedo estar diciendo un disparate. Si tú quieres ir, por ejemplo, a Colombia, o sea, llegar a un servidor en Colombia, tienes que pasar por Miami primero. No, Cadivi sí debe tener sus propios servidores en algún lugar del Ministerio de Finanzas o... sí, pero por ejemplo, el mercantil o algo así. No, eso está por fuera. Eso yo no creo que esté aquí en Venezuela. O sea, ojo, me puedo equivocar. Eso, con un poquito de astucia y aprendiendo a usar algunas herramientas de redes, puedes averiguar dónde estamos. ¿Ok? Eso es interesante. Bien, ¿alguna otra pregunta? Profe, la razón principal de que se juntó Ajax y todo eso se dio fue para hacer que el tráfico sea menos pesado, o sea... Ahí hay dos ventajas. Sí, el tráfico se reduce. El tráfico se reduce porque a lo mejor quizás en la petición tú estás mandando más o menos la misma cantidad de información y me parece que en algunos casos quizás un poquito más por el formato en el que estás mandando la información. Pero en la respuesta estás mandando mucha menos información. Piénsalo de esta manera. Piensa, por ejemplo, Gmail. ¿Quiénes tienen cuenta de Gmail aquí? Saben usar la estrellita de Gmail, de Starbucks, ¿ok? Cuando uno hace clic para marcar un mensaje con la estrellita, ¿qué es lo que está haciendo la aplicación web? Está mandándole un mensaje a Google diciéndole, mira, esto lo quiero marcar como Starbucks, ¿ok? Google recibe el mensaje y dice, sí, lo marco en la base de datos como, le pongo la bandera de que tiene la estrellita y te retorna una confirmación, ya. Y entonces, ¿qué ocurre? El cliente agarra y dice, ok, lo marco con la estrellita. Lo que tú le estás mandando a Google, a Gmail, a lo mejor es un mensaje, quiero marcar esto como Starbucks. Lo que te está devolviendo Gmail es un byte, 2 bytes, un mensaje, ok. ¿Sí me sigue? Si tú tuvieras que recargar toda la página, lo que te está devolviendo Gmail es el HTML completo de toda la página, que a lo mejor son 50 kilobytes. Entonces sí, estás ahorrando mucho ancho de banda, evidentemente. El servidor tiene que trabajar menos. El servidor posiblemente trabaje menos. Bueno, eso depende de cómo esté implementado, pero posiblemente trabaje menos y el ancho de banda es mucho menor, por lo tanto la respuesta llega más rápido y hay una sensación mayor de instantaneidad. Hice clic y obtuve una respuesta rápida. No es lo mismo traerse un byte que traerse 57, con imágenes nuevas y etcétera. ¿Okay? Y la otra razón por la cual surge Ajax es para dar una sensación de usabilidad mayor. Entonces las aplicaciones Ajax son mucho más amigables, entre comillas, porque puedo hacer esas cosas. ¿Okay? Por supuesto, todo eso viene a un precio. Ajax es mucho más complejo que la arquitectura tradicional. Si ustedes quieren hacer Ajax a pie, tienen que manejar JavaScript, HTML, DOM, la forma de hacer las peticiones en segundo plano, el servidor tiene que manejar estrategias para mantener el estado de la página de otra manera. O sea, eso trae una complicación, tiene un precio, ¿no? Entonces, bueno, ahí vienen detalles como, por ejemplo, ¿vale la pena pagar ese precio? Depende de la aplicación. Hay aplicaciones en las que posiblemente no. Quizás hace algunos años, cuando surgió Ajax, por ejemplo, yo era muy reticente a Ajax, porque de nuevo te digo, o sea, la complejidad técnica de hacer vainas en Ajax al principio era un dolor de cabeza. Hoy en día tienes frameworks como Echo y otros más que te facilitan la cosa. Entonces quizás hoy en día no sea tan caro, pero en una época, bueno, o sea, eso costaba dinero. ¿Alguna otra pregunta? Fíjense, todo lo que le podemos sacar a ideas, en principio, extremadamente tontas. ¿Okay? Déjenme un minuto para cerrar y nos vamos. ¿Okay? Entonces eso, realmente, la moraleja de esta clase no es solo ver los estilos arquitectónicos que hay cosas muy interesantes, sino es tener esa capacidad de mirar algo, sentarse a pensar y empezar a criticar, entender qué es lo que está ocurriendo ahí, empezar a ver las cosas que están allí implícitas, que no están quizás directas, y sacar conclusiones.
Bien, eso es lo que en verdad la habilidad deseable de esta clase. Bueno, gente, nos vemos entonces en la próxima y seguimos hablando de tuberías y